Ok. Bien. El trabajo que presentaré se titula Posturas forzadas asociadas a síntomas musculoesqueléticos en el intérprete de guitarra clásica. Los músicos experimentan una variedad de problemas de salud que pueden ser el resultado de la exposición a las actividades propias de su profesión. Dentro de estos problemas de salud, los problemas musculoesqueléticos son de los más comunes. Como ejemplo tenemos que la estimación de la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en músicos profesionales ha llegado a oscilar entre 82 y 86%. Si bien se reconoce que la génesis de los trastornos musculoesqueléticos es multifactorial, estos problemas en parte se deben a que para aprender a tocar y a dominar un instrumento musical se requieren de numerosas horas de práctica, asumiendo la mayoría de las veces posturas forzadas, mismas que pueden desarrollar lesiones musculoesqueléticas. Estas lesiones incluyen problemas de uso excesivo y síndromes de atrapamiento de nervios periféricos que afectan principalmente a las extremidades superiores, al cuello, la espalda y la musculatura facial del músico. Las consecuencias de estos problemas musculoesqueléticos en los músicos se presenta como una disminución en el rendimiento musical y en algunos casos como la imposibilidad de seguir ejecutando su instrumento de forma temporal o en el peor de los casos, de forma permanente. También hay efectos económicos. Debido al salario que ganan en promedio los músicos, muchos de ellos tienen varios trabajos y un problema musculoesquelético puede afectar la capacidad de un músico de ganarse la vida en cualquier trabajo, ya sea musical o de otro tipo. Esta situación es de especial importancia, dado que la mayoría de los músicos trabajan por cuenta propia y no tienen una seguridad social que los pueda apoyar en caso de enfermedad. Teniendo en cuenta estos antecedentes, los objetivos de nuestro estudio fueron estimar la prevalencia global y por regiones anatómicas de los síntomas musculoesqueléticos referidos por los intérpretes de guitarra clásica en los últimos 7 días y 12 meses por medio del cuestionario nórdico. El cuestionario nórdico es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de los síntomas musculoesqueléticos. Su uso en contextos ergonómicos es frecuente y también ha sido aplicado en investigaciones donde se han analizado síntomas musculoesqueléticos en músicos. Nuestra definición operacional de síntomas musculoesqueléticos estuvo basada en la definición elaborada por la doctora Sasa de trastornos musculoesqueléticos relacionados a la ejecución musical. Nosotros preguntamos a los guitarristas por cualquier síntoma que fuera lo suficientemente importante como para afectar la capacidad de tocar la guitarra en su nivel habitual. Por lo tanto, con esta definición, dejamos fuera los dolores y molestias leves. Nuestro segundo objetivo fue valorar el nivel de riesgo de posturas forzadas involucrada en la ejecución de una pieza musical para guitarra clásica utilizando el método ergonómico RULA. RULA es un método observacional utilizado para la evaluación de posturas de trabajo que pueden ocasionar trastornos musculoesqueléticos en los miembros superiores del cuerpo. El resultado de la aplicación de este método es una puntuación que oscila de 1 a 7. Mientras más alto sea el puntaje, mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. Y finalmente, el tercer punto fue determinar si existe asociación entre el nivel de riesgo de posturas forzadas, que en este caso fue nuestra variable independiente, con la presencia de síntomas musculoesqueléticos, que fue nuestra variable dependiente. Para llevar a cabo esta investigación, se optó por realizar un estudio transversal. Se invitó a participar a profesores de guitarra adscritos a 3 escuelas de música de nivel superior. Se incluyeron a todos los intérpretes de guitarra clásica que realizaran actividades de interpretación musical, docencia y/o administrativas de cualquier edad y sexo. Se excluyeron a los guitarristas que padecían de distonía focal o que tuvieron antecedentes de traumatismo y fracturas que les impidían tocar. También fueron excluidos los guitarristas que participaron en la prueba piloto. El análisis de las posturas se realizó mediante videograbaciones en diferentes ángulos de los 18 momentos de ejecución de una pieza musical. Para cada momento musical se estimó el riesgo de postura forzada por medio de RULA. Los 18 puntajes de riesgo de cada participante fueron sumados y se clasificaron dentro de 3 niveles de riesgo. Estos son bajo, moderado y alto, y este procedimiento se hizo mediante perciles. Para tener datos sobre la frecuencia y duración del nivel de riesgo de posturas forzadas, se diseñó un cuestionario con el cual se obtuvo información referente a los años de experiencia tocando la guitarra y hábitos de estudio. Este cuestionario, además, exploró la realización de calentamiento y de ejercicio físico, así como también datos sociodemográficos de los participantes. Cuando finalizaron las mediciones, se realizó un análisis estadístico descriptivo y las asociaciones se evaluaron mediante regresión logística.
Para la reclutación de los participantes, se realizó un censo de los intérpretes de guitarra que trabajaban en las escuelas seleccionadas. Se averiguó que en total había 38 posibles participantes. No obstante, solo 22 sujetos fueron incluidos en los análisis. Una vez que se aplicó el método Rula, estos 22 sujetos fueron clasificados en un nivel de riesgo de acuerdo a su puntuación global de riesgo de postura forzada, quedando 8 en riesgo bajo, 7 en riesgo moderado y 7 en riesgo alto. Los datos arrojados en nuestro estudio mencionan que el 86% de los participantes fueron hombres. La media de edad fue de 52 años, la media de años tocando la guitarra fue de 38, la media de años tocando la guitarra profesionalmente fue de 35. El accesorio más utilizado para acomodarse el instrumento fue el bancopié, usándolo un 59% de los guitarristas. La media de horas de práctica por semana fue de 14.6. El 73% refirió realizar algún tipo de calentamiento sin el instrumento antes de comenzar su práctica, con una media de duración de 7 minutos. Sin embargo, solo el 41% realizó algún tipo de estiramiento después de su práctica. Sobre practicar un instrumento adicional, solo el 32% refirió hacerlo, y a la cuestión acerca de la realización de actividad física, el 82% contestó positivamente. En cuanto a los resultados de las prevalencias, tenemos que la prevalencia de síntomas musculoesqueléticos para los últimos 12 meses fue de 72.7%, mientras que la de los últimos 7 días fue del 40.9%. Con respecto a la presencia de los síntomas musculoesqueléticos por región anatómica, las prevalencias más altas se encontraron en la región de la muñeca humana, con un 45.4% para los últimos 12 meses y un 27.2% para los últimos 7 días, siendo el lado izquierdo ligeramente el más referido. En este mismo orden de tiempo, las prevalencias de la zona de la columna dorsal o lumbar fueron de 27.2 y 18.1%. Para las zonas de codo o el antebrazo fueron de 22.7 y 4.5%. Para el hombro fueron 13.6 y 9%, y para la zona del cuello fue del 4.5% en ambas prevalencias. Con relación a las posturas forzadas, se analizaron con el método Rula 396 posturas que corresponden a los 18 momentos analizados de cada uno de los 22 guitarristas. La mediana de las puntuaciones Rula se posicionó en el valor 3, siendo también la puntuación que tuvo la mayor frecuencia. La puntuación Rula máxima que un guitarrista pudo obtener en al menos un momento de su ejecución corresponde al valor 6, el cual solo lo presentó el 31.8% de los participantes. Con el fin de analizar la relación de los síntomas musculoesqueléticos con los niveles de riesgo de posturas forzadas, se realizaron análisis de regresión logística. Los resultados más destacados fueron los obtenidos en la región de la columna dorsal o lumbar, donde para el periodo de los últimos 12 meses se obtuvo un OR de 2.25 en el grupo de los guitarristas con un nivel de riesgo alto de posturas forzadas, mientras que para el periodo de los últimos 7 días, el OR en el grupo de nivel moderado fue de 1.17 y en el grupo de nivel alto la OR fue de 2.8. Nuestros resultados mostraron que una gran proporción de los músicos analizados han experimentado algún problema musculoesquelético que disminuyó el rendimiento en la ejecución de la guitarra al nivel al que estaban acostumbrados. Estudios previos hechos en guitarristas también han reportado prevalencias altas que oscilan entre el 75 y el 86%. La región más afectada fue la de la muñeca humana, particularmente el lado izquierdo. Algunos investigadores han mencionado que esto puede deberse a que al mantener la muñeca izquierda en hiperflexión, el acto de tocar se intensifica y esto lo hace un factor de riesgo para incurrir en lesiones. También algunos pasajes musicales obligan a los guitarristas a adoptar posturas forzadas en sus manos por lapsos muy breves y estrictamente establecidos, lo que hace que tocar la guitarra sea una tarea muy exigente. Los resultados del análisis con Rula mostraron que las puntuaciones 3 y 4 ocuparon un 83% de las posturas analizadas, mientras que las posturas 5 y 6 ocuparon solo un 16.6%. Esto significa, de acuerdo con el método, que las posturas analizadas están fuera de los rangos de movimiento adecuado y que en un 16% de estas posturas, es decir, aquellas con puntuación de 5 y 6, se recomienda una pronta investigación y cambios a corto plazo. Hubo una asociación significativa entre los síntomas musculoesqueléticos y el nivel de riesgo alto de postura forzada en la región de la columna dorsal o lumbar en el periodo de los últimos 12 meses y los últimos 7 días. No obstante, esta asociación no fue significativa, una importante limitación que tuvo nuestro estudio, y probablemente la principal explicación de estos resultados fue el reducido tamaño de muestra. Por lo anterior,
Consideramos que esta investigación puede tomarse como un estudio piloto que puede servir de base para una investigación que involucre a un grupo más grande de guitarristas. Otros estudios en músicos que utilicen métodos ergonómicos como Rula deberían considerar el uso de otro método ergonómico complementario que evalúe también la posición de los dedos. Muchas gracias por su atención.